Bueno, no es un PowerPoint exactamente, o sea, sino que es... o sea, son dos artículos que he publicado en esta revista. El artículo 1 es, o sea, porque, como os digo, aquí voy a intentar un poco explicar, no hablar del personalismo en general, aunque haré una pequeña introducción, sino de alguna manera que aporta este nuevo tipo de personalismo, intentando, o sea, por así decir, para hablar sería como 3/4 de hora, ¿no? Más o menos, sí, bueno. Entonces, estos artículos que aparecen en la revista Quién son dos que están coordinados. El primero ya está publicado, que se titula El personalismo ontológico moderno 1, claves arquitectónicas. Entonces sería como la estructura teórica del personalismo. Mientras que aquí, en este artículo 2, están las claves antropológicas. Sería como lo que es específico en la antropología de este personalismo. Haciendo una pequeña introducción, hay que entender que estamos hablando de un tipo de personalismo, entonces probablemente muchas de las cosas que aparecen aquí son temas que aparecen en otros personalismos, o sea, prácticamente la mayoría, porque no es que se esté planteando un tipo de filosofía nueva, o sea, es una variante dentro del personalismo. Lo que ocurre es que un poco, digamos, con el paso del tiempo, o sea, al principio yo escribí un libro que se llamaba El personalismo, sintetizando las ideas generales del personalismo, que tuvo una buena recepción. Lo que ocurrió es que a poco, pasando el tiempo, me di cuenta de que, bueno, esa era un poco como mi síntesis del personalismo, que más o menos coincidía con lo que los personalistas pensaban, pero que había rasgos característicos. Y poco a poco esos rasgos han ido quedando como más definidos, también un poco por la repercusión de lo que la gente me comentaba o me decía, ¿no? Diciendo, bueno, es que aquí tú lo ves de una manera determinada, y entonces con el paso del tiempo, ya bastante tiempo, como 15 años, digamos, pues ya me decidió hacer la propuesta. He tardado también porque tampoco quería proponer algo por proponerlo o por significarte, por aquello de decir, bueno, vamos a hacer una cosa original para que la gente te distinga y entonces ya salgas de... Sino porque ha ido surgiendo, digamos, un poco con todas estas cosas que estoy haciendo en el personalismo, digamos que han ido surgiendo poco a poco. Entonces, primero explicaré brevemente por qué surge esta nueva corriente y después ya pasaré a explicar cuáles son estos rasgos antropológicos. O sea, la corriente surge porque dentro del personalismo, como ha quedado de manifiesto esta mañana en la entrevista que nos han hecho, o sea, hay vertientes diferentes. Hay un núcleo central, de manera que en el fondo en el cual todos los personalistas estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo hay como sensibilidades distintas. En el artículo anterior tengo la categorización fundamental de corrientes personalistas, que si no me acuerdo mal serían, o sea, por un lado está el personalismo comunitario, que Inés es una de las representantes más importantes en Argentina, cuyos rasgos fundamentales sería, sobre todo, seguir a Munier, o sea, no es que los otros no se conozcan, pero Munier tiene una relevancia especial, y mucho interés en la acción social directa. Después está el personalismo fenomenológico, que corresponden todos los autores que seguirían al Husserl o a la fenomenología realista. Ahí está Dietrich von Hildebrand, Edith Stein, vivos Joseph Seifer, por ejemplo, ¿no? Y también tienen una vertiente muy rica, pero, o sea, digamos, un poquito la diferencia, para irlo hablando, la diferencia con el personalismo comunitario sería que en mi personalismo, por así decirlo, en el que yo propongo, habría como más igualdad entre todos los personalistas, o sea, Munier no tendría tanto peso, y luego creo que somos algo más teóricos, o sea, tenemos más previsión, o sea, hay más impacto o más focalización en la actividad académica teórica que en la acción social. Con respecto a los fenomenólogos, ahí hay una cuestión técnica un poco filosófica, que consiste en que los fenomenólogos parten desde la fenomenología, lógicamente, aunque sea una fenomenología realista, y a mí me parece que no es la postura más correcta, o sea, que tiene sus problemas partir desde la fenomenología. Todo esto se podría desarrollar mucho, pero no es el caso.
Hay una corriente que he conocido hace poco, que es el personalismo bostoniano, que en realidad es la corriente más originaria, que es una corriente que se ha dado en los Estados Unidos, aunque ya creo que se puede considerar casi cerrada, y este personalismo se caracterizaba por ser idealista, que es una característica que a mí filosóficamente no me parece correcta. Y después, bueno, no sé si me quedado alguno, pero en fin, tampoco es muy relevante, estaba lo que yo he llamado el personalismo ontológico clásico. Entonces, el personalismo ontológico clásico, el representante por excelencia es Jacques Maritain, y más o menos lo que viene a decir es que ellos siguen la tradición clásica, es decir, más o menos la tradición de Aristóteles, la tradición tomista, pero ven la necesidad de renovar. Lo que pasa es que esa renovación es una renovación superficial. Yo pongo el ejemplo, además ayer me invitaron aquí a un pastel de cumpleaños, como ejemplo del pastel. O sea, el personalismo ontológico clásico sería como que tú tienes el pastel tomista, por así decir, que ya es un pastel muy antiguo, y entonces dices, bueno, este pastel está bien, pero hay que renovarlo. Y entonces le pones por encima una capa de crema de lo que sea, ¿no? Y unas guindas. Entonces, perdón, tienes algo distinto, porque ya no es lo de antes, pero la estructura de fondo, o sea, el pastel en el fondo sigue siendo tomista, que es el caso de Jacques Maritain, o sea, porque Jacques Maritain renovó mucho el tomismo, pero él siempre se identificaba como tomista. Y luego hay otra línea, entonces esa línea a mí nunca me ha convencido, porque a mí me parece que es necesario ir más allá. Y ahí es donde surgió hola, pues tenemos una asistente, dos asistentes muy jóvenes. Entonces, esa línea no me ha convencido porque pienso que la filosofía contemporánea debe ir más allá. Y entonces la idea es decir, el tomismo está bien, pero hay que renovarlo en profundidad, lo cual en términos gastronómicos sería que hay que hacer un pastel nuevo, o sea, no basta simplemente con ponerle cositas por encima del pastel, el pastel tiene que ser nuevo. Hay que meter ingredientes fenomenológicos, hay que meter ingredientes también tomistas, y ahí es donde viene la idea ontológica, o sea, porque es un personalismo que de alguna manera tiende a intentar ser de carácter, o sea, sólido, por decirlo de algún modo. Hay que meter también incluso algún elemento kantiano, o sea, que hay que meter muchos elementos, juntando lo clásico con elementos nuevos y hacer un nuevo pastel. Bueno, entonces, ese nuevo pastel sería el personalismo ontológico moderno. Como referencias en ese nuevo pastel hay una gran figura que es Caro Wojtyla, o sea, porque Caro Wojtyla, Juan Pablo II, hizo una importante labor filosófica, que su tarea como papa ha tenido un doble efecto. O sea, por un lado la ha dado a conocer porque es prácticamente seguro en un 100% que si él no hubiera sido elegido como papa, pues su tarea filosófica se habría quedado allí en Polonia y escrita en polaco, que es una lengua muy bonita, pero de la cual cuando vas allí no se entiende absolutamente nada, ¿no? Pero luego, el ser elegido como papa le ha dado difusión, pero también ejerce sobre una especie de capa que a veces también lo oculta, porque cuando tú dices, bueno, es la filosofía de un papa, entonces siempre todo el mundo te pregunta, pero bueno, ¿eso es auténtico filosofía? Tú utilizas eso porque eres cristiano, porque tal, y entonces le produce un cierto género de ocultación. Y bueno, el tema es que es una filosofía, y es una filosofía muy potente, y de hecho difícil incluso. Persona y acción pues es un libro filosófico muy difícil, y lo que quería decir es que él hizo esa síntesis. O sea, en Persona y acción lo que hay es una propuesta original. O sea, por eso también a veces se explica que ni los tomistas ni los fenomenólogos, aunque a veces los fenomenólogos un poco más, pero en general no lo hayan estudiado mucho ni lo hayan usado mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es algo novedoso y siempre, entonces si tú eres tomista, pues normalmente pues, haces referencia a los tomistas, si eres fenomenólogo, y Caro Wojtyla se había quedado en esa tierra de en medio. Con lo cual, la propuesta, digamos, de esta nueva vía de personalismo va justo en esa dirección, o sea, en la dirección
de proponer un personalismo nuevo, también de cara al siglo XXI, que siga esa línea específica. Bien, aquí un poco mi contribución, o sea, yo creo que para dividir un poco tareas, creo que la antropología básica de este nuevo personalismo fundamentalmente se debe a Caro Wojtyła, si bien la sistematización que hago yo es un poco distinta, porque también en Caro Wojtyła es difícil y hay que traducirlo, pero la estructura antropológica más potente sí que diría que es suya. Mi aportación sobre todo es la teoría del personalismo, o sea, porque Caro Wojtyła, los que lo hayáis leído, pues en ningún momento dice qué opina él de Munier, qué opina de Seller, qué opina de von Hildebrand, qué piensa él del personalismo, o sea, él simplemente hace una antropología personalista, eso es evidente, está todo el rato hablando de la persona, de la participación, del acto personalista, o sea, eso no es discutible, pero él en ningún momento dice, pues el personalismo es esto. Entonces, con lo cual, digamos que yo lo que he hecho es tomar su antropología y hacer una teoría del personalismo con ciertas aportaciones antropológicas, pero una teoría del personalismo que enmarca esa antropología. Entonces eso básicamente es la propuesta del personalismo ontológico moderno como estructura global. Y como os decía, el libro que está allí, el de la experiencia integral, sería un elemento de esa teoría del personalismo, en el cual también se basa en Caro Wojtyła, o sea, en el sentido de que Caro Wojtyła, al comienzo de Persona y Acción, tiene 15 páginas en las que propone una nueva metodología personalista. Lo que pasa es que, claro, con 15 páginas no se hace una metodología, o sea, bueno, hay que desarrollarla. Entonces, bueno, yo ahí he hecho el esfuerzo de transformar esas 15 o 20 páginas en 300 y, bueno, pues eso ha sido entonces, ahí habría sí que hay una propuesta sistemática, porque entonces ya sé que comparo esas ideas con Seller, con Husserl, con Tomás de Aquino, etcétera, entonces un poco va en esa tarea. Entonces, esta es un poco la propuesta global. También la idea de hacer esta, o sea, en realidad esto se puede hacer desde todas las corrientes, pero de cara a lo que llamo yo el personalismo del siglo XXI, que hemos estado hablando de ello esta mañana, el personalismo del siglo XXI creo que una de sus grandes tareas es la aplicación a los ámbitos antropológicos cercanos, a los ámbitos teóricos cercanos a la antropología, o sea, psicología, educación, bioética, incluso economía, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para esto, o sea, para poder aplicarlo, hace falta una cierta síntesis, o sea, porque si tú te dedicas a la antropología y eres filósofo, pues para ti es un placer, por decir, pues ahora leo a Seller, ahora leo a Dietrich von Hildebrand, ahora leo a Guardini, ¿no? Bueno, ahora leo a esta otra persona, ¿no? Entonces pero si tú, por ejemplo, eres un psicólogo y lo que quieres es basarte en una antropología personalista, entonces, claro, no le puedes decir a un psicólogo, pues mira, ahí tienes a Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, Guardini y Munier, te los lees a todos, y Wojtyła, ¿no? Que también es interesante, te los lees y haces una síntesis, y luego ya a partir de allí, pues ya, entonces él dirá, bueno, es que para cuando he acabado de leérmelos ya se me han quedado las ganas de aplicarlo a cualquier sitio, ¿no? O sea, entonces ahí o sea, hace falta una síntesis que permita perdón, a la gente que esté interesada construir sobre esa base. En ese sentido, el personalismo ontológico moderno intenta también esa idea, o sea, hacer esa síntesis de manera que se pueda construir, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo he escrito un manual de antropología, que ese no está aquí, aunque sí que se puede adquirir online, que es pues, un manual sistemático. No tiene la riqueza, claro, de los grandes ensayos, de los que podríamos llamar ya clásicos del personalismo, pero sí tiene una estructura. Entonces, bueno, en todo este proyecto, o sea que como veis hay una cuestión teórica, porque hacer esa síntesis entre fenomenología, atomismo y Kant es complicada, esa síntesis es compleja, y luego hay una parte también de expansión, o sea, como de cara a decir, bueno, vamos a hacer esa síntesis para que se puedan aplicar estas áreas que ya hay algo. Por ahora, que yo sepa, porque tampoco es que yo, digamos, tenga todo el ámbito, porque afortunadamente, digamos que toda esta temática está creciendo mucho, ¿no?
Hay trabajos interesantes hechos en bioética, de hecho hay una corriente específica que ahí sí ya es la bioética personalista y es una corriente consolidada, y se están intentando ya cosas más sistemáticas en el ámbito de la bioética. Alguna cosita que he hecho yo, pero también los trabajos de José Manuel Domínguez en España, ya una profesora también en México que se llama Rosa Zabien, en fin, hay intentos allí de trabajos. José Luis Cañas también ha trabajado en temas de adicciones, o sea que hay algunos intentos en esa línea, pero bueno, esto es una tarea para, o sea, primero que cada área es una tarea para generaciones y desde luego colectiva, o sea, no es que alguien pueda, bueno, a no ser que no salga un nuevo Santo Tomás, entonces sí, pero bueno, incluso el problema es que ahora ya los Santo Tomases ya casi ni pueden existir en la práctica, porque, o sea, no sé si hacemos un cálculo de lo que se sabía en la época de Santo Tomás y lo que se sabe ahora, pues no sé por cuánto habría que multiplicarlo, por 100 quizás, ¿no? O sea, que incluso yo creo que ni siquiera él ahora sería capaz de saber todo lo que hay. Bien, entonces, perdón por el carraspeo, pero en fin, es un poco inevitable por cuestiones fisiológicas. Bien, bueno, antes he preguntado, para entrar ya y concretar un poco en características, si se prefería que explicase las características más técnicas, es decir, de esa estructura teórica del personalismo, o las características antropológicas, y ha habido votación a favor de las antropológicas, con lo cual por eso estamos ahora aquí en este punto 2, en el que voy a mencionar las claves antropológicas. Para los que habéis llegado tarde, estos son artículos de la revista Quién, que es la revista de la Asociación Española de Personalismo, y no es un PDF propiamente, pero sí que voy a seguir el esquema que está aquí y desarrollándolo. Bueno, la introducción un poco ya está hecha. Entonces, primer punto sería el hombre como persona. Hablar del hombre como persona puede parecer como muy elemental, pero implica como ser conscientes de que la persona es un modo concreto de explicar al ser humano. O sea, a lo largo de la historia ha habido miles de explicaciones de lo que es el ser humano. Los griegos tenían su visión, los romanos la suya, algunos pueblos indígenas de América, cada uno la suya, Marx tenía la suya, Sartre tenía la suya, porque el hombre está ahí, entonces tenemos que explicarlo. Una cosa es que el hombre está ahí, pero no sabemos lo que es en realidad, o sea, porque el hombre es misterioso y complejo, entonces por eso siempre necesitamos una interpretación, o sea, tenemos una interpretación de todo, pero bueno, el agua es agua, se bebe y sabemos para qué sirve, pero con el caso del ser humano la cosa es mucho más complicada. Entonces necesitamos pensar y necesitamos decir, bueno, y lo típico, pues quién soy, de dónde vengo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con el personalismo? Bueno, como os decía antes, o sea, estas características, las características que hay aquí, muchas son comunes a todos los planteamientos personalistas. Lo que pasa es que va a haber matices en cada una de ellas en las que se va a ver la diferencia, o sea, porque evidentemente el personalismo comunitario entiende al hombre como persona, o sea, que eso ya lo dejo, no lo repito, pero los matices irán un poco apareciendo a lo largo de la... ¿vale? Entonces, la idea es eso, es que el personalismo entiende al ser humano como persona. Entonces, ¿qué es la persona? Eso ya es una cuestión, no va a dar tiempo a verlo. La persona es un modo concreto de entender al ser humano, que es un modo contemporáneo. Bien, el otro punto sería, bueno, sería como una primera contestación, la persona es un quién, o sea, la persona no es un qué, sino es un quién. O sea, de hecho, esto, bueno, yo lo he llamado el giro personalista, porque desde mi punto de vista sería como un giro filosófico que se produce en el siglo XX, que sería posterior al giro antropológico de la modernidad. O sea, la modernidad con Descartes cambia el origen de la filosofía y dicen, no vamos a partir ya de las cosas, sino que vamos a partir del hombre. Pero ese hombre se entendió bastante como un qué, o sea, como una naturaleza, el hombre, el ser humano, la naturaleza humana, etc. En el siglo XX, y en particular en todos los autores personalistas, empieza a haber la convicción de que la persona no es qué, sino que es un quién. Por lo tanto, la pregunta correcta no es qué es el hombre,
sino la pregunta correcta es quién es el hombre o quién es la persona, porque lo nuclear del ser humano es ese yo personal que cada uno de nosotros somos conscientes y que es irrepetible. O sea, yo creo que lo decía Ortega y luego Julián Marías, etcétera, pero el ejemplo es que si uno llama, se le ha olvidado las llaves y va a su casa y llama al, no sé cómo se llama aquí, al timbre de la puerta y uno dice, ¿quién es? Y uno dice, yo. Y entonces, pues uno podría pensar, bueno, no sé, yo, ¿quién es yo? Porque yo hay miles de yos, ¿no? Millones. Pero cada uno tiene la clara conciencia de que cuando dice yo, es yo, no otro, y por eso es total, eso, aunque sea unas dos letras, tal, sabe que es una cosa totalmente identificativa. Es cierto que eso lo estamos diciendo a alguien que nos conoce, ¿no? No dice yo tal, sino yo, ya está, con eso nos identificamos. Entonces, ese yo, que es un quién, que es irrepetible, es un elemento que el personalismo, o sea, que es dentro del giro personalista, aparece en toda la filosofía del siglo, o sea, en toda la antropología personalista del siglo XX. O sea, hablar de la persona justamente como un quién. Bien, este es otro punto también importante, que la objetividad de la subjetividad es una formulación que está en concreto en Persona y Acción, en Caro Wojtyla, y lo que quiere reflejar es que una antropología contemporánea tiene que explicar la subjetividad de la persona. O sea, y aquí tendríamos, como cuando estamos hablando de personalismo ontológico moderno, estamos juntando esos dos términos, o sea, la subjetividad sería lo moderno y la objetividad sería lo clásico. Entonces, la idea de este personalismo es decir, para que la antropología funcione, necesitamos los dos elementos. Si no tenemos la subjetividad, no hay persona, o sea, porque en el fondo, sin el mundo interior del sujeto, o sea, la subjetividad refleja como las vivencias de ese yo que somos cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos un mundo interior que es mi mundo interior, o sea, mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me pasa, etc. Eso es subjetivo, porque me pasa solo a mí y, por otra parte, ni siquiera puedo transmitirlo, de hecho, realmente, y sobre todo las personas que me conocen, pues de algún modo pueden acceder a ello, pero siempre de manera indirecta. O sea, la subjetividad en sentido estricto no es transmisible, o sea, mi mundo interior es mío y nadie va realmente a entrar allí. O sea, se pueden acercar las personas, también por eso siempre está el misterio del otro, o sea, el misterio del otro es que por muy cerca que esté, en el fondo siempre es alguien distinto, es alguien que no es yo, que tiene su mundo y que yo soy alguien distinto de ese otro yo. Entonces, eso es la subjetividad, y la filosofía clásica no la ha tenido en cuenta. Tampoco es que sea, por así decir, la filosofía clásica, si en general me refiero a la tradición aristotélico-tomista, no la ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Básicamente, pues porque la subjetividad en filosofía empieza con Descartes. O sea, tampoco es una cuestión, tampoco pedimos pedirle a Santo Tomás que resolviera todos los problemas de la historia de la filosofía. Él resolvió algunos y luego la vida siguió. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos en el siglo XX, no se puede volver allí sin decir y saltarnos 4 siglos. Entre otras cosas porque hay descubrimientos que hay que asumir, como el hecho de la subjetividad. Entonces, la filosofía, el personalismo ontológico moderno intentaría explícitamente hacer esa fusión de subjetividad y objetividad. Y el punto es que subjetividad no tiene nada que ver con subjetivismo, o sea, son dos cuestiones distintas, porque a veces ha habido mucho miedo en las tradiciones clásicas de ver subjetividad, porque rápidamente se pensaba en el subjetivismo. Pero aquí lo que dice Caro Wojtyla, con una cierta, creo que es sorna filosófica, es decir, la subjetividad es objetiva. O sea, cuando decimos que es objetiva, lo que queremos decir es que es real. O sea, que las personas tenemos subjetividad. Por lo tanto, si queremos hacer una filosofía objetiva, o sea, en el sentido de real, tenemos que tener en cuenta la subjetividad, porque si no, nuestra filosofía no es real, o sea, en realidad no es objetiva. Entonces, será ya objetivista, o sea, será una filosofía sobre las cosas, pero que está dejando fuera, en el fondo, la dimensión más importante de la persona. O sea, porque si en el fondo nosotros pensamos,
no se puede disociar, de hecho, pero decimos, ¿qué es más importante, mi yo o mi cuerpo, por decirlo de alguna manera? O sea, ya se ve que las dos cosas son importantes, pero de alguna manera mi yo es más importante, o sea, yo soy más yo mismo gracias a mi mundo interior, o sea, la mano, el cuerpo, de hecho a veces se pueden hacer los implantes y los trasplantes, cada vez van más mejorando en ese sentido, ¿no? Bien, entonces este es otro punto, digamos, como característico, que, o sea, como digo, ya, bueno, ya no lo voy a repetir, estos temas están también en las otras vertientes del personalismo, lo que pasa es que desde aquí digamos que se miran desde una perspectiva determinada. Bien, bueno, el cuarto punto sería, tengo aquí, el cuarto punto sería que hay una explicación de la persona tripartita, o sea, frente a la visión clásica, o más que frente, más allá de la visión clásica, que divide, para explicar a la persona, explica cuerpo y alma. Entonces, el personalismo ontológico moderno adopta explícitamente esta posición tripartita. O sea, este es un diagrama que yo he desarrollado para explicar la antropología, y entonces que se ve, o sea, la idea sería, por un lado, que para describir bien a la persona tenemos que decir que hay una dimensión corporal, una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Uno, por así decir, que podríamos decir estratégico, que consiste en que si tú hablas de cuerpo y alma, las posibilidades de caer en un dualismo, de hecho, son prácticamente el 95, entre del 98 y el 99, y el 100. ¿Por qué? Porque si el hombre está de cuerpo y alma, pues entonces dices, ¿y esto qué es? ¿Esto es del cuerpo o es del alma? ¿No? Entonces, al final, hay una división. Si hablamos ya de tres dimensiones, claro, eso ya es prácticamente imposible. Pero más que esa cuestión estratégica, que sería pues una cuestión secundaria, más bien es que esto responde a lo real, es decir, que la complejidad de la persona queda mejor reflejada a través de estas tres dimensiones, o sea, no solo de lo corporal y lo espiritual, porque hay todo un nivel intermedio que es el que establece la conexión entre ambos, o sea, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, el mundo de todo lo que nos ocurre, que ni es propiamente corpóreo ni es propiamente espiritual, ¿no? O sea, yo qué sé, cuando decimos, no me acuerdo de esto, ¿no? Entonces, si uno intenta acordarse en ese momento, lo más probable es que no se acuerde. Pero si uno dice, bueno, se olvida y de repente hace ¡pum! Y salta, ah, pues es esto, ¿eso qué es? O sea, todo ese proceso que ha ido pasando en la persona, de manera que yo al final ya soy consciente de ese hecho de memoria, ¿eso es corpóreo? Pues yo diría que no, o sea, es algo superior al nivel corpóreo. ¿Es espiritual? Pues quizás tampoco, porque no hay una lucidez, lo espiritual digamos que es como lo autoconsciente, ¿no? Y por eso digamos que ese tipo de estructuras serían en este nivel psíquico. El diagrama es un diagrama pedagógico, por así decir, evidentemente que tampoco se trata de que luego haya que, digamos, como que todo tenga que ir exactamente en una cajita, pero creo que refleja mejor esa complejidad. Esto, por ejemplo, se encuentra en Viktor Frankl. Viktor Frankl tiene esta estructura, o sea, lo que ocurre es que aquí, lo que lo comentábamos el otro día, la idea es que la antropología en realidad es mucho más potente que la frankliana, porque, bueno, Viktor Frankl no era filósofo y él lo que hace sobre todo es desarrollar la logoterapia. Entonces, pero Viktor Frankl, por ejemplo, es uno de los que explícitamente tiene esta antropología tripartita. Y el otro aspecto que también se encuentra aquí es la relevancia de la afectividad, o sea, que conecta con la subjetividad de la que hablaba antes. O sea, entonces, en realidad, por así decir, el esquema clásico es este cuadradito más este cuadradito. O sea, cuerpo, alma y sin afectividad. Entonces aquí proporciona una estructura mucho más compleja, que es cuerpo, psique y espíritu, conocimiento, dinamismo y afectividad. La afectividad, ¿cómo la podemos entender? Yo en general la explico un poco como la autovivencia del sujeto. O sea, la afectividad es cómo el sujeto se vive a sí mismo. O sea, entonces podríamos decir, esto es conocer,
esto es querer y esto es sentir. O sea, digamos como un poco que la palabra clave para explicar este mundo sería el mundo del sentir, en un sentido, valga la redundancia, muy amplio. O sea, no sentir, o sea, porque podemos hablar de sentimientos corporales que, o sea, suena raro porque es una nomenclatura nueva, pero sentimiento corporal sería, por así decir, la vivencia de nuestro cuerpo. Sí, o sea, por ejemplo, si yo estoy enfermo, entonces sé que estoy enfermo, pero eso es algo cognoscitivo. Pero, por otro lado, yo me siento enfermo. O sea, vivo la enfermedad de mi cuerpo como debilidad, como que de repente el mundo este es mucho peor y más agresivo. ¿Por qué? Porque yo soy más débil y entonces no... o que está... O sea, que la sensación de la enfermedad, de que lo que quiero es meterme en la cama y ya está, y olvidarme, entonces eso... Pero eso es corporal, básicamente, ¿no? Eso es un sentimiento corporal. Otro sentimiento es hacer deporte, ¿no? Uno hacer deporte, después cuando acaba de hacer deporte se siente bien, se siente relajado, entonces, pero es un sentimiento corporal. Entonces, ¿qué se diferencia del conocer? O sea, aquí la diferencia básica es que sentir, conocer y querer son cosas distintas. Pero sentir es tan importante como las otras dos. Con lo cual, por eso requiere toda esta estructura equivalente a las otras. O sea, Entonces, bien. Y también hay un sentimiento psíquico y un sentimiento espiritual, que eso ha sido desarrollado mucho por von Hildebrand, que en este esquema supondría que el centro, el nivel más alto del esquema sería el corazón, o sea, lo que normalmente entendemos por corazón. También se puede discutir si el corazón es el centro de toda la persona, sobre el centro de la afectividad, pero permitiría el tratamiento filosófico del corazón, cosa que normalmente no, claramente, sobre todo la inteligencia o la libertad, que sería la que está aquí. ¿Dónde estaría la libertad? La libertad estaría aquí arriba, o sea, es dentro de los dinamismos. El dinamismo espiritual de la persona es la libertad. Tendrías que hacerle una línea así, ¿Una línea? diagonal, que venga de ahí para allá. Que toque todos los puntos, de ahí. Bueno, luego en realidad hay hecho varias, o sea, esto por otra parte está el yo, y todo en realidad el yo, por así decir, integra todo, o sea, porque no son cajas. No, ya sé, sí. Y de hecho la idea de poner las líneas discontinuas es justamente mostrar eso, que en realidad están todas interconectadas, ¿no? Bien, a ver, la afectividad ya la he contado. Bien, este sería el concepto de la libertad propio del personalismo ontológico moderno, que en este caso está tomado directamente de Caro Wojtyla en la teoría de persona y acción. Y es entender la libertad como elección y autodeterminación. Hay diferentes teorías, bueno, muchas teorías sobre la libertad, y a mí siempre la que más me gustó, por eso es un poco esta idea de producir la que Caro Wojtyla genera en persona y acción. Normalmente cuando pensamos en libertad, digo, a no ser que ya seáis gente ya, digamos que uno suele pensar inicialmente en la libertad de elección, o sea, ¿qué es ser libre? Entonces normalmente, digo, no vea, porque como vamos con el tiempo un poco justo, normalmente la gente dice, ser libre, ¿qué es ser libre? Ser libre es poder elegir, o sea, yo soy libre cuando puedo elegir. Bueno, y por eso cuando llego a un supermercado y tengo ahí, pues bueno, ahora que aunque sea poco a poco todo se va mejorando, pues antes se va a una tienda y ve 4 cosas, ahora vas a un hiper de estos y entonces tu capacidad de elección, si tienes dinero, claro, es enorme, ¿no? Porque tienes miles de productos, incluso te puede generar problemas, como puede decir, bueno, ¿y qué yogur elijo, no? Si tengo 25 clases de yogures, ¿no? Que son algunos de los problemas que puede generar la elección.
Esa es la propuesta clásica. Normalmente cuando se habla de elección en la filosofía clásica, perdón, cuando se habla de la libertad en la filosofía clásica, se habla de elección. Y yo siempre, para mí siempre aquello era un poco como pobre. O sea, es evidente que la elección es una dimensión de la libertad y que si no podemos elegir, no somos libres. O sea, eso está claro. Ahora, un poco mi percepción siempre era que la libertad tenía que haber como algo más profundo, o sea, algo que, porque o sea, la inteligencia es muy importante, pero por un lado no la vemos, no es algo, por así decir, que uno matar por la inteligencia, ¿no? O sea, es como, bueno, solamente los racionalistas de la Ilustración creo que son los únicos que han sido capaces de ellos, ¿no? Pero, o sea, luchar por la inteligencia, pero luchar por la libertad sí que es algo que todo el mundo estaría, al menos teóricamente, luego en la práctica ya veríamos, ¿no? Pero, o sea, al menos teóricamente dispuesto a hacer. Entonces, o sea, la impresión es que como que la libertad es como uno de los núcleos centrales de la persona. Y la elección, y simplemente libertad como elección, parece que no llega, o sea, como que, bueno, pues poder elegir entre ser profesor o ser arquitecto, pues sí, es importante, ¿no? Pero parece que como que había más. Entonces, cuando leyendo Persona y Acción en Karol Wojtyła, él habla de la estructura de la autodeterminación, y entonces lo que viene a decir es que la estructura o sea, que la libertad, en realidad, o sea, la libertad es elección, pero en realidad la libertad es mucho más que eso, es autodeterminación. Quiere decir que la libertad en el fondo significa que yo puedo decidir quién quiero ser. O sea, ese es el núcleo, digamos, más potente de la libertad. No solo que puedo elegir entre una pera y una manzana, o entre ir de viaje, digamos, de vacaciones al mar o a la montaña, que tampoco es que esté mal poder elegirlo. El problema es que la libertad me permite decidir quién quiero ser yo, o sea, quién quiero ser, me permite construirme como persona. Y entonces él, de hecho, este capítulo de la estructura personal, el capítulo 3, la estructura personal de la autodeterminación, que yo creo que probablemente es el capítulo central de Persona y Acción, es donde él explica toda esta idea. O sea, él dice, persona, o sea, no voy a entrar en el tema aquí de las definiciones de persona, pero dice, persona es ser dueño de sí mismo. Y como eres dueño de ti mismo, como te autoposees, te puedes autodeterminar. Entonces, esa es la idea, digamos que dentro de las múltiples teorías de la libertad que hay, el personalismo ontológico moderno lo que hacía es justo asumir esta posición de Karol Wojtyła, es decir, luego además él explica también muy brillantemente que elección y autodeterminación están unificadas de manera que se dan en el mismo acto, ¿no? Pero la idea fundamental es esa, que la libertad no simplemente es algo que tengo, sino realmente más bien la libertad es algo que yo soy. O sea, porque la libertad es una característica de la persona, o sea, no solo no de las acciones, no es que mi acción sea libre, sino que yo soy libre. Entonces, ahí sí que ya entramos en esa visión más profunda de la libertad en la que está tocando el núcleo personal. O sea, no es que mi acción es libre y no, o sea, yo soy libre porque puedo autodeterminarme, o sea, puedo dirigir, o sea, decidir, en parte, claro, la libertad humana es limitada, la elección humana está limitada, por ejemplo, por el dinero, como decíamos antes, y la autodeterminación también, no puedo convertirme en cualquier cosa. Bueno, aquí no da tiempo, pero yo siempre suelo hacer referencia aquí al Señor de los Anillos, como ejemplo de proceso de autodeterminación, y para los que conozcáis que supongo que sé bastante, si pensáis en Gollum, pues ahí tenéis un ejemplo muy claro de un proceso de autodeterminación. O sea, Gollum elige el anillo y entonces esa elección le autodetermina, hasta el punto de que le va transformando. Entonces ahí sería un ejemplo claro de proceso de autodeterminación negativo en este caso, porque la autodeterminación puede ser que te construya o que te deconstruya. Entonces en el caso de Gollum, lo que se produce es esa deconstrucción, o sea, él se va deformando porque sigue manteniendo su decisión. O sea, la elección del anillo lleva una decisión de autodeterminación, porque las dos se dan al mismo tiempo. Pero es en ese sentido porque él dice, bueno, él decide quién quiere ser.
Bueno, luego si queréis hacéis alguna pregunta más sobre esto, pero para ir siguiendo, porque el tiempo ya va pasando, esto sería la libertad, o sea, esa sería la teoría de la libertad que está desarrollada. Bien, luego también habría como una teoría de la praxis. Esta está un poco menos desarrollada, pero básicamente también en este sentido sería como intentar un poco superar la perspectiva aristotélica. Yo en general me refiero a Aristóteles y al tomismo en sentido negativo, con lo cual a veces da una impresión de que soy antitomista, pero no lo es. O sea, lo que pasa es que simplemente intento ir más allá. O sea, entonces es partir de allí para ir más allá. Lo que pasa es que como esta perspectiva, hay otras perspectivas personalistas que al no hacer esta referencia a Tomás de Aquino, pues simplemente no lo mencionan y ya está. O sea, en este caso, desde el personalismo ontológico moderno, lo que se pretende es asumir lo interesante que hay en Tomás de Aquino, pero yendo más allá. Entonces, por eso hay esta dialéctica, o sea, de que se parte de allí, pero se intenta, entonces, pero como no se quiere abandonarlo totalmente, sino tomar los elementos, entonces, por eso es por lo que se produce esta dialéctica. En este caso, por ejemplo, no sé si os suena el conocido adagio, operarie sequitur esse, el ser sigue al obrar. Entonces, aquí, por un lado, el personalismo ontológico moderno lo asumiría, porque habría una prevalencia del ser sobre el obrar, en ese sentido es un personalismo ontológico, pero el obrar también genera el ser, o sea, que es la otra vertiente, o sea, por ejemplo, a través de los procesos de autodeterminación. O sea, la autodeterminación significa que el obrar es el que genera el modo de ser, por lo tanto, estaríamos más bien o sea, en un proceso circular, con una primacía del ser porque la persona está ahí, o sea, la persona no se crea, o sea, la persona nace y tiene unas características. Entonces, hay una primacía del ser sobre el obrar, pero no es una primacía absoluta porque luego el obrar reinvierte sobre el ser. Y creo que lo tengo también desarrollado aquí. A los que ya hayáis estudiado algo más de filosofía, quizás os suene esta descripción de las acciones aristotélicas, que para Aristóteles describe la acción humana a través de lo que él llama la producción, el obrar moral y la teoría, la contemplación, para la cual para él lo más elevado sería la contemplación. Bueno, entonces yo creo que esta descripción tiene elementos interesantes, pero en cierto sentido es como un poco simple, por decirlo de algún modo, porque la acción humana es muy compleja. Entonces lo que ocurre es que de este modo no se puede analizar realmente lo peculiar de cada acción humana. Entonces mi propuesta sería, también un poco aquí siguiendo algunas ideas Karo-Wittig habló de la dimensión objetiva y subjetiva de la acción, que por cierto esto está desarrollado, lo desarrolló luego en la encíclica Labor en Exercens sobre el trabajo. Entonces, esta dualidad, este esquema, debería ser sustituido más bien por un análisis específico de las acciones. O sea, por un lado deberíamos decir que toda acción tiene una parte objetiva, que en realidad sería el hacer, y una parte subjetiva, que sería el obrar moral, pero que después cada acción es distinta. O sea, que el análisis más bien tendría que ser, por decir, pues vamos a analizar el trabajo humano. Pero el trabajo humano es un tipo de acción peculiar que no está para nada reflejada aquí, o sea, porque es algo distinto. El trabajo es distinto del juego, el juego es otro tipo de acción. Entonces, si realmente queremos avanzar en la antropología, con este esquema nos quedamos cortos porque siempre estamos diciendo lo mismo en cada tipo de acción, cuando en realidad la acción humana de jugar y la acción humana de trabajar, o la acción humana incluso de conocer o de investigar, cada una de ellas son distintas. Entonces habría que hacer un análisis específico de cada tipo de acción para realmente avanzar en la antropología. Aquí no sé si os recordáis esa cita bíblica que no sé si está en el Eclesiastés o no sé, de que hay un tiempo, es muy larga, no sé si la tengo aquí. Exacto, esa. Bueno, la tenéis aquí. Todo tiene su momento y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar,
tiempo de derruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esta cita, bueno, aparte de que poéticamente es muy bonita, siempre me ha gustado mucho porque hay como un elenco de acciones, que en realidad, para entenderlas bien, tendríamos que analizar cada una por separado, ¿no? O sea, pues nacer o morir, bueno, en este caso sería un poco distinto porque no serían tipo de acciones, pero la guerra, la paz, llorar, reír, cada una de estas acciones son distintas, y con el esquema básico aristotélico nos quedamos muy lejos de lo que realmente significan desde un punto de vista personal. Bien, este último punto es el 8, que para los entendidos le he puesto un título un poco combativo, por decirlo, o provocador sería la palabra, que se refiere al tema de la interpersonalidad. La interpersonalidad es un tema general del personalismo que significa que la relación yo-tú es algo importante en la antropología personalista. No solo la relación de la persona con la sociedad, o sea, que vendría a ser el yo-ello, pues si vosotros que vivís en Córdoba, pues tenéis todos una relación con la ciudad de Córdoba en general, pues porque cogéis el metro, bueno, el metro no, el autobús, os desplazáis y os decís, pues Córdoba está fatal o Córdoba está muy bien. Entonces, esa es una relación del yo con algo social. Pero la relación interpersonal, que es un tema típico del personalismo, es la relación del yo con el tú, o sea, con los otros yos, con los yo cercanos, con mi familia, con mi hija, con mis amigas, con mi amigo, etc., ¿no? Bien, entonces aquí esto es un tema general del personalismo, al que la diferencia es que se le ha dado más peso o menos peso a la importancia de la relación. O sea, de hecho, hay una frase que se usa mucho, que es que la persona se constituye en la relación. O sea, que vendría a ser que la relación es tan importante que al final el ser humano se constituiría a través de la relación. Bien, entonces aquí, esto de alguna manera, para el personalismo ontológico moderno sería excesivo, es decir, que sería darle demasiado peso a la relación. Porque en realidad lo que existe, realmente hablando, son personas, no relaciones. O sea, las relaciones se constituyen sobre la base de personas. Este es un debate que filosóficamente es complicado, pero hay autores, bueno, Buber, Nedoncel, o sea, hay una discusión en la cual dentro del personalismo hay, digamos, corrientes que le dan mucho peso a la relación. Y desde mi punto de vista, y también desde la de Caro Wojtyla, porque esto él lo comenta expresamente en Persona y Acción, darle excesivo peso a la relación es un poco complicado, porque es casi como que si la relación constituyera a la persona. Entonces yo creo que eso no responde a la realidad, y al final te puedes quedar incluso sin relación, porque si la relación es entre dos sujetos, o sea, entre esos dos sujetos, si la relación pasa por encima de los sujetos, al final no hay relación, porque en realidad la relación es la comunicación entre uno y otro. Bien, entonces por eso en realidad al final, cuando estaba escribiendo este artículo, digo, bueno, vamos a ver esto cómo lo ponemos, entonces ya puse una frase redonda que es justo la contraria a la del, en vez de decir que la persona se constituye en la relación, para expresar aquí cuál sería la posición del personalismo ontológico moderno, digo, bueno, pues o sea, en realidad es un poco lo contrario. Entonces esto de que filosóficamente es un asunto complejo y queda bastante de sí, pero en realidad decir que es que la persona constituye la relación. O sea, en realidad si no hay personas no hay relación. Bien, entonces este es un poco, esto, bueno, pues sería como, aquí tendríamos una posición específica, digamos, del personalismo ontológico moderno, que también podemos decir, bueno, incluso con las personas más queridas, pues una manera, digamos, un poco jocosa de decirlo sería que al final los impuestos no los pagan las relaciones, sino que los paga cada uno personalmente, ¿no? No dice, no, lo va a pagar la relación, dice, no, los impuestos los vas a pagar tú en concreto, ¿no? Y luego, y otro pues que incluso en las relaciones más fuertes que uno pueda tener, cuando se rompe la relación, las personas siguen, o sea, que por muy fuerte que sea esa relación. Entonces, bueno, sería como modos de ver que sí, por supuesto, las relaciones son importantísimas, pero al final, en el caso de otro tema es Dios y la Trinidad, pero aquí estamos
en un terreno, digamos, como más bajo, y en este terreno nuestro, pues yo creo que hay una primacía de la persona, clara, ¿no? Bien, ya para ir avanzando y cerrando, a ver... bien, la epistemología personalista sería un poco en relación con lo que habíamos hablado, es de sujeto más objeto. Esto está también, o sea, la idea es decir, o sea, es una epistemología realista, pero no ingenuamente realista, sino que tiene que tener en cuenta que quien conoce es un sujeto y por lo tanto siempre hay un punto de interpretación en cualquier teoría cognoscitiva. No existen teorías cognoscitivas neutrales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos espejos. O sea, para que hubiera una teoría cognoscitiva completamente neutral, yo debería ser como un espejo, o sea, que me veo el espejo en la pared y sale exactamente lo que hay, ¿no? Pero como nosotros no somos espejos, pues nunca, siempre hay procesos de interpretación, de selección de la realidad. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, si hay dos personas paseando por la calle y al final les preguntas qué tiendas hay en esa calle y resulta que uno es un hombre y el otro es una mujer, pues probablemente el resultado de la pregunta sea muy diferente, ¿no? Entonces, el hombre habrá visto probablemente solo 3 tiendas que eran las que le interesaban y las otras ni siquiera nos hemos dado cuenta que existen, incluso aunque pasemos 20 veces por la misma calle, ¿no? Y la mujer probablemente habrá visto casi todas las tiendas, aunque te dirá, no, pues estas que son las que le interesan, pero probablemente verlas las ha visto casi todas, ¿no? Con lo cual al final, ¿qué pasa? Que en realidad esto es sujeto más objeto. El objeto es la calle es la misma, pero al final, una vez que hemos pasado por la calle, el sujeto ha intervenido en ese proceso y el conocimiento real es distinto. Entonces, la epistemología personalista, y en particular la epistemología del Pont, lo que intenta hacer es eso, ¿no? Eso está también desarrollado en el método de experiencia integral, pues hay ahí como una teoría también de conocimiento bastante sofisticada, pero que no es ahora el caso de plantear. Bien, luego... Bien, esto sería la corporalidad como hecho personal. Aquí no hay... Bueno, esto yo creo que aquí no hay grandes diferencias con otras perspectivas personalistas, o sea que sería básicamente lo mismo. O sea, la idea de que el cuerpo es algo personal no es simple un amasijo de células biológicas. Entonces, bueno, yo siempre a mis alumnos les hago preguntas de si un cadáver es un cuerpo o no, que no sé aquí qué diríais, ¿un cadáver es un cuerpo o no es un cuerpo humano? A ver, alguien que se... o sea, yo lo que diría es que no es un cuerpo, fue un cuerpo, pero el cuerpo, si nosotros decimos que cuáles son las características de la corporalidad, no es estar inerte y corromperse. Lo típico del cuerpo es la movilidad, la vida, la reproducción, la digestión. ¿Qué ocurre? Que eso solamente el cuerpo puede funcionar cuando está integrado dentro de la persona. Entonces, el cuerpo real, o sea, nosotros no podemos separar el cuerpo de la persona, porque cuando separamos el cuerpo de la persona, deja de ser cuerpo humano, o sea, se convierte en un conjunto, una base biológica, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que el cuerpo es algo personal, no es simplemente algo biológico, o sea, no es, tendemos a verlo simplemente como la materialidad de la biología, pero no, el cuerpo de alguna manera somos nosotros en esa dimensión corporal. Esto, pero ya digo que esto no creo que haya, o sea, esto es un tema muy típico del personalismo, que Caro Buti lo desarrolla, Julián Marías, muchos, en general casi todos, y es un tema especial, pero no habría, digamos, como ningún componente que es particularmente original allí, ¿no? También este tema sí que no está tan claro en todos los autores, o sea, la idea de que cuando hablamos de persona, o sea, en realidad estamos haciendo una abstracción, porque tendríamos que hablar de dos tipos, persona masculina, persona femenina, o sea, como los dos modos esenciales de ser persona. Entonces, bueno, esto es un tema que ahora mismo está bastante en el candelero, pero, o sea, la idea básica es esa, o sea, realmente, básicamente existen dos modos de ser persona, no, o sea, se es persona como hombre o se es persona como mujer.
Esto ha sido desarrollado mucho por un español que es Julián Barías y por Carl Wojtyla, y esto se asume también dentro del personalismo como una especie, o sea, no solamente como contrapropuesta a la ideología de género, pero sí que es, en el fondo es una contrapropuesta. Pero, o sea, básicamente es una propuesta positiva, no es una contrapropuesta, sino que surge como propuesta positiva para describir la realidad. Y la idea básicamente es que hombres y mujeres somos, por un lado, completamente iguales. Si os acordáis de ese diagrama del que yo hablaba antes, ese diagrama es idéntico para el hombre que para la mujer y al mismo tiempo completamente distinto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la inteligencia masculina es distinta que la inteligencia femenina, la sociabilidad masculina es distinta que la sociabilidad femenina, la corporalidad masculina es distinta que la corporalidad femenina, la afectividad masculina es distinta de la afectividad femenina, etc. O sea que al final es todo igual y todo distinto. Entonces es un poco el modo de entender la diferenciación hombre-mujer, o sea, que superando un poco esa distinción primera que era como la asignación de roles, o sea, como que había cosas que eran peculiares de la mujer y cosas peculiares, o sea, como más que peculiares, como específicas de la mujer y específicas del hombre. Entonces, de esta perspectiva, más que especificidades, lo que hay es modalidades, o sea, todos tenemos la misma dotación, pero como masculino o como femenino, que es lo que hace que sean dos mundos distintos, entre los cuales no siempre es fácil comunicarse. A veces sí, y a veces es complejo porque uno dice una cosa y la otra entiende otra y viceversa, ¿no? Porque vivimos en mundos en cierto sentido diferentes, también esto es lo que le da una cierta... ¿Por qué somos diferentes? Porque la cultura nos hizo diferentes. Desde el punto de vista del personalismo, no, o sea, se nace hombre o se nace mujer. Entonces, la cultura influye, pero no hasta el punto de crear la masculinidad o la feminidad. O sea, hay una dimensión cultural que significa que, por ejemplo, el modo de ser hombre y de ser mujer hoy no es igual al modo de ser hombre y de ser mujer hace 30 años. Entonces, las costumbres son diferentes, pero hay un núcleo, que sería el núcleo de lo masculino o de lo femenino, que eso no es un producto cultural. O sea, desde esta perspectiva, o sea, que entiendo que es un tema discutible, pero de esta perspectiva, el núcleo no sería un producto cultural. Quiere decir que al final hay rasgos femeninos que son constantes y rasgos masculinos que son constantes. Aunque se modifican, pero sí hay una modificación cultural, no es algo totalmente rígido que no se modifica, ¿no? Y se habla de este tercer género. ¿Cómo explicaría el personalismo ontológico el tema de la homosexualidad o cuerpo femenino con sentimientos masculinos? O sea, el personalismo lo explica en el sentido de que como la estructura humana es tan complicada, o sea, desde allí se pueden producir todo tipo de variaciones, estructuras y modificaciones. O sea, entonces, o sea, de alguna manera es como, bueno, entonces, en ese sentido, o sea, la homosexualidad o digamos, las diferentes posibilidades que existen son posibilidades que se pueden realizar porque esa estructura humana de la que estamos hablando no es simple, sino compleja. Bueno, lo que ocurriría es que estos serían, entonces, pero no serían, por así decir, los modelos adecuados de desarrollo de la persona. O sea, que lo básico, o sea, las realidades esenciales son como ser hombre o ser mujer. Luego, por supuesto, también por otra parte, la persona, por ese proceso de autodeterminación, tiene también una cierta capacidad sobre sí mismo para tomar unas decisiones, orientarse en un sentido y orientarse en otro. Pero la estructura básica es la masculinidad o la feminidad. O sea, es un poco va en esa línea. Entonces, lo otro serían como variaciones que en algún caso pueden ser por problemas psíquicos, por orientaciones, en otro caso puede ser simplemente por decisión personal, pueden ser por unas tendencias originarias que surgen, porque pueden haber personas que nazcan con esas tendencias, pero... Claro. Claro, entonces, cualquiera de esos...
al haber esa complejidad, todos esos procesos se pueden desestructurar de una manera o de otra. O sea, lo que sí que dice el personalismo, en ese caso manteniendo una postura, digamos, que es la que se mantiene, que es que la estructuración real de la persona es en hombre y mujer, por lo tanto ese otro tipo de modalidades pueden surgir por lo que sea, pero no son positivas para la persona. O sea, es un poco más o menos la explicación, de manera que yo qué sé, yo puedo nacer con la tendencia pues a robar, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo tengo esa tendencia, pero lo que debo plantearme es, ¿esa tendencia es buena o es mala? O sea, esa tendencia me permite desarrollarme como persona o plantea una serie de problemas. Entonces, si no me permite desarrollarme como persona, entonces tendré que controlarla si no puedo eliminarla. O sea, de una persona que... O sea, ese es un poco el planteamiento desde esta perspectiva. Me resulta una alternativa viable y por ahí filosóficamente sostenible lo que usted dice, y no solamente de credo, al momento de cuando te hablan del tercer género, porque hoy hasta en legislaciones reglamentarias de entrar a una cárcel se habla del tercer género. Por eso le digo que me parece que es una respuesta... Sí, o sea, yo creo que es una... Sí. filosóficamente sostenible, decir, no, miren, no hay tercer género, hay dos géneros que, bueno, por esta autodeterminación y por esta complejidad que tiene la persona, puede tener algunos condimentos masculinos o femeninos, pero no, hay hombres y mujeres, y se puede respetar y garantizar un montón de cosas desde lo masculino o lo femenino. Sí. O sea, esa es la posición del personalismo ontológico moderno, que es una posición, digamos, filosófica, o sea, también basada o sea, en el análisis de la realidad, porque yo creo que también ahora un poco toda la expansión también de todos los temas homosexuales, etcétera, también se debe a una gran presión cultural, o sea, que a veces un poco, claro, o sea, desde mi punto de vista hay un desfase increíble entre el número de personas homosexuales que uno puede conocer y la presencia, por ejemplo, en los medios de comunicación, o sea, que en toda serie de televisión, en toda sale, bueno, pues, eso también lo fomenta, claro, o sea, precisamente porque también son modelos que se plantean y se presentan, ¿no? Entonces, ahí hay una presión cultural para potenciar todo este tipo de realidades, ¿no? Sí, entonces, bien. Y, bueno, entonces pues esto ya sería un poco la conclusión. Hay bastantes más elementos, o sea, dentro de lo que sería una descripción general de la antropología personalista y en particular de la antropología del personalismo ontológico moderno, pero bueno, eso da una idea, porque es un poco esquemática, de cómo afrontaría la antropología desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, eso unido a lo que decía antes de todas las características arquitectónicas, daría, pues eso, como esta nueva variante personalista fundada sobre esos elementos, entendiendo, claro, que se trata de una variante personalista, porque aquí de alguna manera, por así decirlo, no estamos descubriendo el Mediterráneo, o sea, hay muchos de estos temas que ya están muy descubiertos. Lo que ocurre es que quizás al formularlos de esta manera, o sea, bueno, por lo menos esa es mi idea, permiten todo ese trabajo mayor o sea, por una parte se genera una antropología que puede ser bastante sólida y potente, porque también un poco lo que ocurre es que, o sea, yo creo que al menos en algunas corrientes personalistas el personalismo surgió como movimiento de reacción, y surgió también un poco en lucha contra todos los sistemas hegelianos, los grandes sistemas abstractos, y ha habido como un poco, digamos, de miedo histórico a la sistematización, para decir, no volvamos a caer en el problema inicial. Entonces yo creo que hay que intentar una sistematización que no sea encerramiento, o sea, que es una sistematización que no, hay que intentarlo, igual todo proyecto tiene sus riesgos. Entonces, hay que intentar una sistematización que no conduzca a un reduccionismo, o sea, como a encerrar toda la riqueza del personalismo en unas claves y que se quede todo ahí. Pero también, si no se genera esa sistematización, como decía antes, el problema es que también es difícil decir, bueno, ¿y qué es el personalismo? O sea, ¿qué es exactamente? Entonces, no puedes simplemente decir, bueno, pues
o sea, hay que dar una serie de respuestas. Y, o sea, al centrarlo en estos puntos y al existir dentro del personalismo ontológico moderno, o sea, porque dentro de este personalismo ontológico moderno, cada uno de estos puntos, unos más y otros menos, pero uno puede encontrar una fundamentación bastante sólida. Entonces, sobre eso, digamos que se puede construir en el caso de que uno quiera decir, bueno, pues yo, por ejemplo, quiero usar, o sea, aquí, por ejemplo, se puede ver, pues puedo usar la idea de la autodeterminación para la educación. O sea, porque ahí tienes una base, es decir, claro que es la educación, Carol Wojtyla también habla de los procesos de integración, o sea que, precisamente por esa complejidad de la persona de la que hablábamos antes, la persona en ese proceso de autodeterminación puede integrarse o puede desintegrarse, no en el nivel cósmico, digamos, pero puede integrarse, ¿qué significa? Que como la persona es tan compleja, la coordinación entre todos esos elementos de la persona no está dada, no es algo que venga ya de por sí, o sea, tú naces y todo está coordinado, no, o sea, tienes que intentarlo. Entonces, por ejemplo, los niños pequeños empiezan con la coordinación corporal, o sea, que es casi como el primer nivel de la integración, o sea, que tú tienes que ser capaz de dominar, claro, ahora ya nos parece muy elemental, pero a todos nos ha llevado su trabajo, ¿no? Pues tienes que dominar tu cuerpo, tus manos, empezar a saber andar, gatear, ir a donde quieres, etc. Entonces, eso es un primer proceso de integración de esa dimensión corporal. Si no lo integras, por los motivos que sean, o sea, porque, por ejemplo, pues porque tienes una discapacidad, pues entonces, o sea, vas a ser persona, pero con una debilitación de la integración en un nivel. Tienes que hacer integración psíquica de los sentimientos, de las emociones, y integración también a nivel espiritual. Entonces, eso se logra a través de los procesos de autodeterminación. Si tu autodeterminación es correcta, o sea, la autodeterminación no es necesariamente una autodeterminación en el bien, es simplemente que yo puedo autodeterminarme, o sea, tengo esa capacidad. Y me autodetermino tanto si me dirijo hacia el bien como si me dirijo hacia el mal, o sea, como si me integro o no me integro. Entonces, por ejemplo, eso, desde allí, bueno, se pueden avanzar hacia procesos educativos en los cuales se puede ver cómo la persona tiene que realizar procesos de integración en esa línea, ¿no? Creo que la ventaja desde esta perspectiva es que es una antropología muy moderna y bastante dinámica. Entonces, eso es lo que permite o sea, su aplicación a muchos ámbitos. O sea, porque es una antropología que por una parte tiene una estructura sólida, pero al mismo tiempo también es bastante flexible. Entonces eso es un poco, yo creo que la gran potencialidad que tiene, o sea, de decir, bueno, pues o sea, a partir de aquí, claro, o sea, pero también como podéis ver, desde aquí a una teoría de la educación, claro, hay un mundo. O sea, lo que tienes quizás es una estructura antropológica que te permite desarrollar una teoría educativa en la cual, por ejemplo, el sujeto es responsable de sí mismo, no le viene todo dado, sino que es él un poco el que tiene que ir construyéndose como sujeto, en el que tiene que ir poniendo todas las cosas en su sitio, en el que no simplemente tiene que decidir sobre sí mismo, o sea, entonces cabe una teoría de la educación, digamos, rica, pero esto no es una teoría de la educación, claro, la educación requiere más, ¿no? Bien, bueno, pues yo creo que con esto, porque ya hemos hablado no sé si tenéis alguna pregunta más, o... Vale, pues ya para los que habéis llegado tarde, no sé si lo he perdido, en la web personalismo.org, ¿vale? La web www.personalismo.org, allí hay información tanto sobre todas las temáticas de personalismo, también como sobre este máster de antropología personalista del que he hablado, por si a alguien le interesa realizarlo, que, o sea, de alguna manera la idea es desarrollar todos estos temas con profundidad y al mismo tiempo también dar a conocer los grandes autores personalistas. O sea, el máster no está reducido al personalismo ontológico moderno, sino que se habla de todos los personalistas, o sea, Maritain, Mounier, Seller, etcétera, un poco con esta orientación, pero no exclusiva. ¿Se puede leer todo el artículo en esa página? ¿Se puede leer todo el artículo? En esa misma página está solamente el primero, o sea, pero como esto ya te lo sabes, entonces... Bueno, es que, claro, porque este ha salido en el número 2, entonces este no está, está el de la primera parte.
pero vamos, te lo puedo reenviar sin problema. Pueden acceder a muchos artículos del profesor Burgos en la revista Persona. Sí, y en la, Es www.personalismo.net, debe haber como 10 artículos. sí, no, El profesor Burgos. sí, o sea, son dos revistas. La revista Persona es una revista completamente online, que es la que editamos nosotros. la revista que edita el Instituto de Manuel Munier, ¿vale? Eso es personalismo.net, ¿vale? Y esto es personalismo.org, ¿vale? En el cual, sí, entonces nosotros, esta revista, bueno, ahora mismo pues hay otros materiales sobre personalismo también en general, y para ir a este artículo, bueno, creo que por el buscador se puede encontrar, pero también está ya en la sección de la revista, o sea, la revista aquí en online, pues allí está. Juan Manuel, no una pregunta, sino a ver una opinión. Con respecto a la libertad como elección y como autodeterminación, ¿tú qué relación le ves a la autodeterminación con el libre arbitrio de los latinos, de los medievales? O sea, yo creo que el libre arbitrio para mí es sobre todo la elección. O sea, sí, o sea, la elección, el libre arbitrio, o sea, sí, yo creo que, o sea, Bourdieu lo que hace, y que creo más o menos básicamente estoy de acuerdo con él, o sea, sería como decir, la elección es la libertad clásica, que es por otra parte sobre todo la libertad también tomista, que en el fondo es, porque Santo Tomás también en parte lo que hace es recoger toda la tradición anterior, ¿no? Entonces el libre arbitrio sería, es la capacidad de decidir. Ser árbitro de sí mismo. Que también dependiendo de los autores, o sea, porque, claro, esta idea de la construcción de sí mismo, o sea, uno también a veces la puede encontrar, que creo que hay una cita de Gregorio Magno, que yo la he citado en algún momento, en la cual aparece esta idea, porque dice, que además es expresada de forma muy bonita, porque dice, los hombres somos como padres de nosotros mismos, o sea, dice San Gregorio Magno, somos como padres de nosotros mismos, porque, claro, en el fondo nos creamos, nos construimos, o sea, que es justo esta idea de la autodeterminación contada ya en el siglo III, o cuando viviera Gregorio Magno, que no, realmente no, vamos, por esa época, siglo más, siglo menos, ahora tampoco nos afecta, ¿no? Entonces, esa idea ya está ahí. Lo que ocurre es que, claro, una formulación filosófica seria era imposible sin el tema del sujeto. O sea, porque la autodeterminación implica tener una concepción del sujeto, si no, no es muy difícil hablar de autodeterminación. Entonces, lo que ocurre es que por eso el concepto de autodeterminación filosóficamente no se desarrolla más que a partir de la subjetividad. Y lo que hace Wojtyla es integrarlo con la elección, o sea, con esa idea también siempre que está muy clara en él de lo ontológico, que en este caso sería la elección, y lo moderno, que sería la autodeterminación, que es una especie de dialéctica que está muy repetida en sus obras, ¿no? Y el libre arbitrio sería la elección, o sea, sería de que yo puedo hacer esto, o hacer esto, o no hacerlo, que también sería otra opción, ¿no? Claro, es muy interesante porque Munier agregaría una tercera opción, que es libertad de adhesión. O sea, cuando yo adhiero a unos valores, adhiero a un compromiso, adhiero a un estilo de vida, ya sería como similar a la autodeterminación, pero más aplicada al tema de los valores de mi vida, digamos. ¿Qué elijo como valores para mi vida? Y hay una parte en el personalismo que está bien claro. Por supuesto que como no es sistemático, por ahí lo dice medio como que pasa desapercibido, pero sí, bueno, está bien explicado también. Sí, vamos, o sea, yo creo que todos estos temas son como transversales y que de alguna manera muchos temas los puedes encontrar, o sea, el tema de la objetividad y la subjetividad la puedes encontrar en Guardini y tal, entonces aquí lo único es darle como una formulación concreta, precisamente también un poco para precisarlos. O sea, la idea o sea, en ese sentido, digamos, esto sería, o sea, la elección y la autodeterminación, por así decir, habría que conjugarla con el tipo de acción. O sea, quiere decir que en toda acción hay una elección y una determinación, pero que el tipo de acción puede ser muy variado. O sea,
Entonces ahí tendrías toda la diversidad de acciones, pero si hablamos de reír, construir, llorar, matar, morir, en todo eso, por así decir, en morir ya no, porque elección no hay, a no ser que sea por suicidio, pero no es el caso. Pero entonces, en todo tipo de las acciones tendríamos esa doble dimensión, o sea, que sería como estructural. O sea, esa dimensión de alguna manera no agota toda la riqueza de la acción, sino simplemente sería un poco el tema de libertad, ¿no? Pero sí, también, por ejemplo, la adhesión, en ese sentido la adhesión es similar, o puede ser similar a lo que Fogel llama respuesta a los valores. O sea que hay toda una serie de temáticas que de alguna manera coinciden en muchos de ellos. Claro, porque es tan amplio que, digamos, abarcaría toda una gama de acciones que también incluiría en la edición de valores. Dentro de esta corriente, por decirlo de una manera, en relación a la educación, ¿hay algún autor que...? No, o sea, ahora mismo no hay, o sea, no hay nada desarrollado en relación a la educación. Porque, o sea, yo creo que en general, o sea, a mí me parece que creo que el que más ha trabajado esto es Alfonso López Quintas, desde la vertiente personalista, dialógica en su caso, es el que más realmente en concreto ha trabajado un poco en la línea de la educación, y desde esta perspectiva ahora mismo no hay nada, o sea, porque en realidad, bueno, es que esta perspectiva está propuesta desde hace 2 o 3 años, o sea que no... Sí hay algo concreto en psicología, que o sea, una investigadora mexicana sí que ha intentado elaborar una propuesta que es como lo que llama la propuesta del método personalista integrativo. O sea, es una que ella sí que, pero es que ella ya lleva años trabajando en esto, y entonces esta es Rosa Zapien. El método personalista integrativo, que sería, por así decir, usar esta antropología como base de referencia, a nivel psicológico hacer unas propuestas, o sea, hacer una integración de los métodos, porque claro, ahora mismo a nivel de escuelas psicológicas o sea, aliarse con una sola escuela es algo que no resulta factible, entonces habría que hacer como una integración ya al nivel psicológico, y entonces estarían trabajando, ella ha hecho esa integración como, digamos, como haciendo una traducción psicológica de estas categorías. Entonces, ahí sí que ya hay una propuesta específica. Yo estoy dirigiendo una tesis en bioética sobre qué es lo que aportaría esta perspectiva a la bioética en la autónoma, y me han pasado el otro día un artículo que de alguna manera sería como una especie de comparación entre esta propuesta, la bioética, y lo que aportaría lo que podría aportar la antropología de Edith Stein en una cuestión similar, ¿no? O sea, es algo que está cogiendo hay bastantes personas interesadas, pero bueno, que es algo... La metodología de Stein ha influido mucho en alguna pedagogía de la empatía, digamos, está desarrollando bastante también, pero está todo como en pañales, ¿no? Todavía. Sí, La última, no sé, de mi parte, la última pregunta. sí, o sea, la antropología sí que es muy fuerte y ya está muy desarrollada. Lo que está en mantillas son las extensiones, por así decirlo, o sea, eso sí que está en mantillas. No sé si tú estarías de acuerdo, pero yo le veo a este personalismo ontológico como un gran valor pedagógico, porque el modo que está estructurado, no sé si ustedes ven lo mismo, pero como que de un solo vistazo, si bien hay que profundizar, uno puede tener una idea más o menos ordenada de lo que es una construcción y una propuesta de un personalismo donde se pueden ver todas las aristas, así como está estructurado acá. Por supuesto que cada uno de sus temas hay que profundizarlo, hay que establecer relaciones con las otras disciplinas, pero le veo muchísimo valor pedagógico. No sé si se ha pensado así. Bueno, yo creo que eso en parte se debe a que yo creo que tengo una mente bastante estructurada, no sé si porque hice físicas al principio o porque soy así, eso ya no lo sé muy bien, pero, o sea, tiene en parte, o sea, yo creo que en parte se debe a que yo soy así, entonces al hacer así, o sea, me gusta exponer las cosas estructuradas también un poco porque quizás me paro y así no lo entiendo, no lo escribo, ¿no? O sea, porque a veces
tú puedes escribir algo mucho más largo y mucho más complejo si tú mismo ni siquiera lo entiendes, ¿no? Entonces, digamos que yo un poco le doy vueltas hasta que me consigo aclararme cuando lo consigo y entonces lo escribo, ¿no? Pero sí que hay esa afiliación, entonces hay una parte simplemente debida a que yo escribo así, ¿no? Pero por otra parte tiene un objetivo pedagógico explícito, o sea, justo en esa línea de que estaba diciendo, es decir, que si tú presentas el personalismo de esta manera, la persona que después quiere aplicarlo a la psicología sí que puede decir, bueno, pues tengo esta base, estos son los elementos básicos, si por lo que sea, pues a mí me interesa específicamente el tema de la autodeterminación, pues trabajo ese tema, pero con esta estructura consigo tener una idea general, ¿no? Si yo qué sé, porque incluso me han habido, porque luego al final las aplicaciones son múltiples, incluso ha habido fisioterapeutas que claro, a mí claro me sorprende, pero bueno, luego al final es que claro, dices, sí, tiene su lógica, claro, por ejemplo, esa visión de la corporalidad más personal de algún modo se acerca bastante a ver un poco la actitud que tiene el fisioterapeuta, porque el fisioterapeuta, o sea, al tocar al cuerpo del sujeto, en realidad él está contactando con la persona, o sea, por diciendo, tienes una contractura aquí, sí, pero bueno, esa contractura en realidad proviene del estrés, o sea, no lo tiene, bueno, puede haber aparecido porque un día hiciste así y se te dio la contractura, pero hay unas conexiones personales con el sujeto, entonces, claro, hay esa conexión que desde esta perspectiva la puedes tratar, si el cuerpo lo interpreta simplemente como una mera biología, pues no. Entonces al final salen muchas potencialidades, entonces por decir en este caso, si el fisioterapeuta pues ve esta perspectiva, pues se puede hacer una idea y decir, bueno, yo me voy a centrar en la corporalidad. Entonces esa tarea sí está hecha, sí está pretendida, digamos, está pretendida porque... Yo tuve mucha experiencia con niños muy pequeños, casi por 15 años, trabajando en las terapias intensivas de clínicas, ¿no? Y cuanto más yo trabajaba la función, o sea, les hacía usar sus funciones visuales, más me conectaba espiritualmente con ellos. Pero te diría en orden de dimensión religiosa, digamos, ¿no? Yo tuve que hacerme supervisar en ese ámbito para entender lo que me pasaba. Mientras la medicina, digamos, me decía que estaban casi muertos, ¿sí? Ellos tenían una experiencia casi religiosa en el vínculo con ellos. Y esa dimensión existencial, o sea, cuando vos hablabas de la contemplación, viste que vos decías que de una acción se produce un objeto, o se vincula con un objeto. Esa dimensión contemplativa, ese aspecto de la contemplación, si se trata, por ejemplo, del amor, del sentimiento del amor o de la proyección del amor, el bautista se uniría con otra persona, digamos. O sea, también con un objeto, ¿o no? O sea, a ver, yo creo que me parece que un poco lo que tú dices, o sea, se podría explicar aquí, o sea, a través de, o sea, por ejemplo, en el tema de las personas en coma, claro, esa distribución tripartita de la persona es la que puede de alguna manera permitir explicar este tipo de situaciones. O sea, porque tú, aunque claro, la espiritualidad, la dimensión espiritual puede que no esté para nada activa, al menos en su visión normal, pero sí puede seguir latente a través de la corporeidad y a través de una cierta dimensión psíquica. Entonces, ahí es tú donde puedes, o sea, el hecho del cuerpo, o sea, la existencia del cuerpo como tal sigue manifestando que hay persona. Y entonces, como el cuerpo no es meramente biología, entonces a través de esa corporalidad tú puedes entrar en contacto con la persona, que es por ejemplo, o sea, lo que pasa con la... O sea, también es como una nueva visión de los sentidos, o sea, el sentido no es algo meramente biológico, o sea, sino que es algo personal, o sea, es una manifestación de la persona a través de un tipo de realidad que es el sentido, pero por ejemplo, el sentido del clásico, el sentido de la vista es el más elevado y el sentido del tacto es el más bajo. Pues depende, o sea, porque
Si tú acaricias a una persona, que eso es algo de tipo táctil, o sea, en realidad hay una conexión personal súper fuerte que probablemente no la puedes expresar de otro modo. Entonces, a través de ese día, ¿por qué? Porque lo que pasa es que tú estás poniendo en contacto dos personas a través de la corporalidad, no es un madero que toca con otro madero, o sea, que simplemente es crack. O sea, en este caso lo que tú tienes es que hay un contacto personal a través de la corporalidad. Entonces, cuando otro tipo de dimensiones, por así decir, están bloqueadas por lo que sea, por procesos neuronales, por procesos de degeneración, por lo que sea, entonces eso puede seguir manifestándose a través de esas dimensiones, porque no son puramente biológicas, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si es un poco por ahí por donde ibas. Entonces eso, por ejemplo, Julián Marías tiene también unos análisis de los sentidos muy interesantes también, vistos desde esta perspectiva, vistos desde la perspectiva personal, ¿no? O sea, como bueno, los análisis de la mirada, claro, la mirada que es algo físico, biológico, o sea, para nada, o sea, la mirada es lo que te pone en contacto realmente también personal, entonces aunque, o sea, en ese sentido, o sea, la idea de esta antropología, al hacerlo una antropología integral, es que de alguna manera tú estás logrando ver a la persona un poco en todas sus manifestaciones, ¿no? Muy bien, pues nada, yo creo que ya... Muy bien, pues muchas gracias por... Sí, si quieren tomar un café, porque como no hicimos corte, antes de ir, si charlar un ratito entre nosotros, sería muy lindo, pero